Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otro día. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Vale, aquí también. Hoy vamos a hacer una clase un poco especial, ¿vale? Para empezar vamos a repasar pues, los países del norte de África, ¿sí? Y vamos a ver el tiempo también, ¿vale? Vamos a ver cómo por aquí entra un frente. Sí, hay una borrasca que viene... que va. Venga, un poquito de humor, que hace falta, ¿eh? Un poquito de humor, venga. Vamos a empezar, ¿sí? Venga, vamos con el primer ejercicio. Nos vamos a colocar aquí. Vamos a fijar un brazo al tronco, vamos a poner otro brazo aquí y vamos a intentar, ¿vale? Ir rotando a la vez que elevo un poquito y bajamos. Roto, palma hacia el techo, subo un poquito, bajo y vuelvo. ¿Sí? ¿Estamos? Pues venga. Me coloco aquí, inhalo. 1. El recorrido es muy corto, como veis. 2. 3. 4. 5. Eso es, no elevo el hombro, ¿eh? 6. 7. 8. 9. 10. Y descanso, eso es, muy bien. Acordaros, vamos rotando a la vez que elevamos muy poquito, ¿vale? Y volvemos a bajar mientras rotamos también. Pues venga, vamos allá. Pegamos el brazo al tronco, nudillos hacia el techo, inhalo y exhalando, roto, elevo un poquito y bajo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Controlo este hombro, ¿veis? No se mueve. 8. ¿Vale? No lo elevo arriba. 9. 10 y descansamos, eso es, muy bien. ¿Qué tal van esos paseos? ¿Sí? Espero que los paseos los estéis dando, también, pero hay que hacer las clases, no me hagáis una cosa u otra. Hay que repartirse, ¿eh? Vale, para el siguiente me pongo de espaldas para que lo veáis bien. Brazo aquí, ¿vale? Cada uno a donde llegue, si solo me llega el brazo aquí, aquí, si solo me llega el brazo aquí, pues aquí, ¿vale? Cada uno donde sea capaz, voy a inhalar y exhalando. Fijaros cómo la posición se mantiene estable y cambio un brazo por el otro, ¿vale? Sería aquí y aquí, ¿vale? Para no daros la espalda todo el vídeo, ahora que visteis cómo era, lo hago. ¿Estamos? Pues venga, inhalo. 1. El tronco no se mueve, ¿eh? 2. 3. 4, 5, miradas al frente, no movemos la cabeza, 6, 7, 8, no vale empujar, 9, 10 y descanso, eso es, muy bien, muy bien. Vale, vamos a seguir, ¿sí? Para seguir vamos a colocar ambos brazos aquí, ¿vale? Voy a inhalar y exhalando. Lo que vamos a hacer es cerrar, elevar muy poquito, bajar y volver a abrir. Repito, fijaros. Cierro, mantengo esta posición escapular, elevo muy poquito y vuelvo a abrir. ¿Sí? ¿Estamos? Pues venga. Inhalo. 1, 2, 3,
4, 5, eso es, no muevo mi espalda, ¿vale? 6, no dejo que varíe la posición lumbar. 7, 8, 9, perdón, una más, 10, y descanso, toca un traguito. Vale, vamos allá. Para seguir, nos vamos a tocar las cachiñas, ¿vale? Tocamos cachiñas y lo que vamos a hacer es activar ambos glúteos a la vez, ¿vale? Hacemos fuerza con ambos glúteos a la vez. Solo puedo activar estos dos glúteos, ¿vale? No otros, porque solo tengo unos. Vale, mejor aún. Una mano toca ambos glúteos, ¿vale? Y la otra pongo en uno de los dos muslos, ¿vale? ¿Para qué? Porque así veis si también hago fuerza con el muslo, ¿vale? Fijaros, vamos a activar ambos glúteos, ¿vale? A la vez, contraigo ambos glúteos, pero intento que no exista ninguna contracción en el cuádriceps, ¿vale? Lo hago yo, fijaros. 1, e intento que no haya fuerza, que no hagamos fuerza con el cuádriceps, ¿sí? ¿Vale? Vamos a intentar aislar la activación de nuestro glúteo, ¿sí? Pues venga, inhalo, 1, inhalo, 2, inhalo, 3, inhalo, 4, 5, relajo esos cuádriceps, solo puedo activar el glúteo. 6, 7, 8, venga, eso es, muy bien. 9, noto como hay aquí activación, 10, y descanso. Muy bien, siguiente ejercicio, lo mismo, pero ahora vamos a activar solo uno, ¿vale? Fijaros, pongo una mano en cada cacha, ¿vale? Y vamos a intentar activar solo el derecho, el izquierdo tiene que quedar relajado durante todo el ejercicio, ¿vale? ¿Estamos? Pues venga, activamos solo glúteo derecho, 1, 2, ayudaros de vuestra exhalación, como siempre, tirando de suelo pélvico. 3, cuádriceps no, 4, 5, si no notáis el cuádriceps, aquí apoyáis como antes, ¿vale? 6, solo derecho, 7, 8, 9, 10 y descanso. Vamos con el izquierdo, ¿vale? Solo puedo activar el glúteo izquierdo. 1. ¿Cómo está, mamá mía? 2. De tantos días sentado. 3. Casi no lo noto. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Mamma mía, qué mal. Y descanso.
Bueno, no pasa nada, ¿eh? Esto después de la cuarentena vuelve todo a su ser, a su ser. Muy bien, manos en rodillas, ligeramente flexionadas. Apoyamos aquí, buena posición lumbar. Inhalo y exhalando vamos a elevar ambos brazos y recuperar. No puedo pasar de una posición donde deje de ver mis manos, ¿vale? Miro en diagonal al suelo, ¿vale? Y si dejo de ver mis manos, me estoy pasando, ¿vale? Sí, el objetivo es mantener la estabilidad lumbopélvica y no arquear la zona lumbar al elevar los brazos. ¿Estamos? Pues venga, vamos allá. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, activo ese centro, ¿vale? Y glúteos. 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Vale, eso es, muy bien. Control de estabilidad lumbopélvico, ¿sí? Para el siguiente, unas puntas del pie al frente, ¿vale? Y vamos a dar un pasito lateral, ¿vale? Llevando el culete hacia la pared si la tengo atrás, ¿vale? Y las dos puntas se quedan mirando al frente. Os fijáis como intento que esta rodilla no se vaya hacia adentro, quede en esta posición y volvemos siempre al mismo, ¿vale? Siempre al centro y mismo lado. ¿Estamos? Pues venga, inhalo. 1, 2, el tronco mirando al frente, ¿eh? No me dejo caer. 3. Acordaros de no dejar el cuello arriba, ¿eh? 4, siempre bien alineado. 5. Oremos. 6. 7. 8. 9. 10 y descanso. Eso es. Acordaros siempre, exhalo al bajar, activando glúteo y abdomen y subimos, ¿vale? Siempre como en clase, ¿eh? Esto está más que machacado. Ya van 5 años, o ya no sé cuántos, y la gran mayoría ya lo sabéis todo. Venga, vamos al otro lado. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Tiro de ese suelo pélvico. 6. No hago excesiva fuerza, ¿vale? 7, solo ligero control abdominal, ¿eh? 8, 9, 10 y descanso. Venga, nos quedan 2 para el siguiente traguito, ¿eh? Vale, vamos a hacer el de dibujar los números, ¿sí? Convertimos la punta de nuestro pie en un lápiz, mantengo el equilibrio el que pueda, la que pueda, si no hay recurso de pared, y cada vez que diga un número lo escribimos, con la pierna siempre estirada. ¿Estamos? Recordad los consejos, activo ese abdomen, activo glúteo, relajo la planta del pie, no le doy tensión al pie, miramos al mismo punto y dibujamos, ¿vale? Sí, da igual la letra que tengáis. Venga, vamos allá. Inhalo. 1, 2,
Intento que no se mueva el tronco, ¿eh? 4, 5, 6, 7, con un rabito, ahí lo tienes, 8, 9 y 10. Y descanso, eso es. Muy bien, seguro que lo habéis hecho muy bien, como siempre. Venga, vamos con la otra pierna. ¿Estamos? Inhalo. Venga, ajustamos posición, activo glúteo y abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien controlado, 7, 8, 9, 10 y descanso y traguito. Pues seguimos, ¿vale? Bien. Seguimos aquí, ¿vale? Vamos a colocar piernas ligeramente abiertas, ¿vale? Un brazo aquí, el otro pegado al tronco y nos vamos a desplazar y vamos a alargar el brazo todo lo que pueda y recuperamos, ¿vale? Recordad que no puedo aplastar la cabeza ni aquí abajo ni aquí arriba, ¿vale? Mantengo una línea constante. ¿Estamos? Pues venga, inhalo siempre al mismo lado, ¿eh? 1, eso es. 2, empujáis con este brazo para conseguir una amplitud un poco mayor. 3, eso es. 4, 5, alargo todo lo que puedo, ¿vale? 6, activo ese centro, protejo mi zona lumbar y no me arqueo, ¿eh? 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es muy importante que recordéis empujar con este brazo para desplazar esa cadera y ganar un pelín más de movilidad. ¿Está? Vamos hacia el otro lado. 1, eso es. 2, 3, alargo, 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 alargo. 4, 5, eso es, noto cómo estiro aquí. 6, 7, 8, 9, activo ese centro, 10 y descanso, eso es, muy bien. Me coloco aquí, ¿vale? Fijaros, vamos a pegar los talones y nos vamos a desplazar hasta levantar, lo hago así, que creo que me vais a ver mejor. Me pego talón con talón, ¿vale? Las puntas ligeramente abiertas, brazos pegados al tronco y vamos a levantarnos, ¿vale? Perdón, vamos a desplazarnos lateral hasta que se levante la pierna contraria y lo vamos a hacer cada vez a un lado, ¿vale?
Sí, mantengo esa estabilidad, ¿vale? Voy perdiendo equilibrio, mantengo, intento que los talones estén siempre pegados entre sí. ¿Estamos? 1 y apoyo, el pingüinito, ¿vale? 2, 3, 4, eso es, busco estabilidad, intento que no se despeguen talones, 5, 6, tiro de ese suelo pélvico, 7, 8, miro al frente, 9, ahí va, perdón, 10 y descanso, muy bien, eso es. Seguimos, me coloco aquí, apoyo aquí, ¿vale? Mantengo brazos pegados a nuestro tronco, ¿vale? Inhalo y exhalando, lo que vamos a hacer es levantar el talón de delante, ¿vale? Sí, varios niveles de dificultad, más fácil y cuanto más abajo mantenga, más difícil, ¿vale? Pero no es obligatorio ninguno, cada uno lo que pueda. Yo lo voy a hacer nivel intermedio aquí, ¿estamos? Pues venga, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mantengo posición, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Vamos con la otra pierna. Me quedo aquí. Mantengo posición y elijo el nivel de dificultad, ¿vale? Aquí atrás, aquí, ¿vale? Y más abajo. Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Bebemos un traguito. Vale, que está muy bien, ¿eh? Vamos a hacer el siguiente ya sentados y sentadas, ¿vale? Nos vamos a sentar. Vale, vamos a mantener esta posición apoyando los talones, las rodillas separadas entre sí y los dos brazos en el suelo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es intentar presionar el suelo con los dos brazos, ¿vale? Mirad la posición de mi espalda, cómo crezco desde la coronilla, ¿vale? Hacemos fuerza hacia el suelo y vamos a ir levantando un brazo y después el otro. Ojo, con el brazo que se queda en el suelo tengo que presionar ligeramente, ¿vale? Para activar fase de transverso y que nos ayude a la activación abdominal, ¿vale? Y el otro lo elevo hasta donde sea capaz, ¡puma!, sin romper la pared, ¿vale? Hasta donde sea capaz de mantener mi posición lumbar, ¿vale? Acordaros de sentaros en los isquiones y de crecer aquí. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presiono suelo con el que queda, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. ¿Vale? Vale, vamos a abrazarnos a una pierna.
la otra queda aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es llevar punta atrás y adelante, ¿sí? El que quiera, la que quiera, puede acompañar a la vez, ¿vale? A la vez que traigo la punta atrás, mirando mi ombligo y después miro al frente. Repito, cuando traigo punta atrás, miro ombliguete y recupero. Esta posición no, ¿vale? Lo más recto que podáis. Si no sois capaces de abrazar tan atrás, más adelante, ¿vale? ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Tiro bien de esa punta. 9, 10 y descanso. Llevo brazos atrás, ¿vale? Y vamos a seguir con la misma pierna. ¿Qué vamos a intentar ahora? Hacer lo que hicimos antes con el glúteo, pero con el cuádriceps, ¿vale? ¿Vale? Que es activar cuádriceps intentando no activar el glúteo, ¿vale? No activar el glúteo, no activar toda la pierna. Para eso ponemos la mano debajo del culete, ¿vale? Ponemos la mano debajo del culete, me pongo así para que me veáis mejor, ¿vale? E intentáis no notar tensión en el culo, sí aquí arriba, ¿vale? Venga, vamos allá. Seguimos aislando las activaciones. Va, 1, 2, no podéis notar en el culo tensión, 3, 4, 5, 6, 7, relajamos glúteo, 8, 9, 10 y descanso. Venga, que vamos con la otra pierna. Empezamos por este, ¿vale? Por el de mover la punta. Agarro aquí, buena posición, ¿vale? Cuando llevo punta atrás, miro ombliguete, si puedo, es opcional, ¿vale? Si me molesta el cuello, no. Va, inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, buena posición lumbar, no se relajen. 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Ponemos mano debajo del culete, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de activación de cuádriceps como hicimos antes. Si noto tensión en glúteo, intento relajar y me focalizo solo en la activación de cuádriceps. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo que notar cómo hay tensión ahí, ¿vale? Pero solo en el cuádriceps. 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. ¿Vale? Bebemos un traguito. Y seguimos. Ojo, para el siguiente vamos a hacer el de rodar, ¿vale?
recuerdo, hay gente que ya sabéis que no lo podéis hacer, ¿vale? Y la gente que hoy, después de la inactividad, note cualquier molestia, vais a hacer la opción B que os voy a dar, ¿vale? El ejercicio de rodar, acordaros, fácil, rodando con manos detrás de rodillas, estiro y eso me hace recuperar posición, ¿vale? Si quiero que sea un pelín más difícil, bloqueo las piernas, ruedo y voy arriba, ¿vale? La opción difícil de todo es lo mismo, pero en equilibrio. Al iniciar y al acabar, ¿vale? Opción B, para los que ya sabéis que no podéis hacerlo, es acostarme despacito y vamos a movilizar simplemente anteriorizando y posteriorizando nuestra pelvis, ¿vale? Una anteversión y retroversión, ¿vale? Hacéis solo eso. Sobre todo los que ya sois sensibles y tenéis patologías a nivel lumbar, ¿vale? Y llevamos tiempo parados. Entonces, que nadie arriesgue. ¿Sí? Pues venga, me fío de vosotras y vosotros. ¿Estamos? Pues venga. Recordad, cuando voy a rodar, miro ombliguete y expulso aire. ¿Sí? Pues venga. Inhalo. 2. 3. No os dejéis caer, ¿vale? Y redondead bien, pero en la posición final estoy recto. 4. 5. Espero que no habéis comido garbanzos ni coliflor. 6. Aunque ahora estáis solos, no pasa nada. 7. 8. 9. Redondeo y bajo. Nunca llego a la cabeza, solo a las escápulas, ¿eh? 10. Y descanso. Muy bien, eso es. Muy bien. Vale, seguimos. Me mantengo aquí, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevar una pierna, lo hago en este sentido para que me veáis mejor, ¿vale? Me coloco aquí, a ver si se me ve, ¿vale? Inhalo y exhalando vamos a abrir sin que se mueva la otra pierna a un lado y vuelvo. ¿Estamos? Yo ahora mismo estaría haciendo trampa porque estoy apoyado en la pared, pero si no, no me entra en el vídeo. Está cada vez a un lado. Inhalo. 1. La otra pierna no se puede mover, ¿eh? 2. 3. 4. 5. Eso es, controlo esta pierna, ¿eh? 6. Le doy amplitud a una, pero a la otra no. 7. 8. 9. 10. Y descanso. Venga, eso es. Me voy a volver a colocar en esta posición, ¿vale? Voy a colocar aquí y mientras exhalo voy dando círculos. Cuando inhalo voy a frenar, ¿sí? Fijaros. ¿Vale? ¿Sí? Buscamos hacer siempre círculos hacia afuera, en este caso. ¿Estamos? Pues venga. 1. Y paro. 2. El tronco no se mueve. Y paro. 3. Y paro. 4. Y paro. 5. Y paro. 6. Paro. 7. Y paro, activo centro, crezco arriba. 8.
9, 10 y descanso y bebo un trago. Venga, pues seguimos, ¿vale? Nos vamos a acostar, ¿sí? Vamos a colocar una pierna estirada, la otra apoyada, ¿vale? Voy a inhalar y exhalando vamos a elevar y a descender culete, ¿vale? Recordad, si no soy capaz, me duele el lumbar o no tengo fuerza, lo hago con las dos piernas, ¿vale? Si no, mantenemos aquí. Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es, muy bien. Recordad siempre mantener la posición del pie lo más apoyada posible y elevar despacito y descender igual de despacio al bajar, ¿vale? Lo hacemos con la otra pierna. Inhalo, 1, no vale dejarse caer, es lo más importante. 2, porque controlar la fuerza al subir es fácil. 3, pero al descender ya no es tan fácil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien. Vale, vamos a seguir. Vamos a hacer el bebé ahora. Os recuerdo cuál era. Coloco aquí esta posición. Vamos a inhalar y exhalando. Vamos a rotar sobre nuestro tronco como si fuésemos un cilindro metálico, ¿vale? No puede haber diferencias entre la parte la parte inferior y la superior de nuestro tronco. No puedo dejar caer las piernas solo, ¿vale? Tengo que rotar hasta donde sea capaz de frenar el ejercicio con mi abdomen, ¿vale? Vosotras y vosotros vais a hacer uno a cada lado. Yo no puedo porque ventilaría la pared y quiero seguir viviendo aquí, entonces lo voy a hacer siempre hacia la izquierda, pero vosotros hacéis cada vez a un lado, ¿vale? ¿Sí? Recordad que yo tengo que pivotar mi tronco, ¿vale? Sin que haya rotaciones en la columna, como un bloque, ¿sí? Inhalo, 1. Venga, voy a intentar hacerlo hacia la derecha también. 2, aunque sea poquito. 3. Brazos y piernas en la misma línea siempre. 4. Activamos centro, expulso aire, freno. 5. Piernas y brazos no se pueden abrir, 6. 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Vale. Vamos a seguir haciendo ejercicios para luchar contra la rotación, ¿vale? En este caso me voy a volver a colocar aquí. Si me duele el lumbar,
sabéis que podéis apoyar el otro pie, ¿vale? Si no aquí. Voy a inhalar y exhalando abrís uno de los dos segmentos, ¿vale? Es siempre el mismo en este caso, e intentáis que el otro no se mueva, ¿vale? Rodillas siempre en 90 grados y brazos tirados en la misma línea. ¿Está? Pues venga. Inhalo. 1, 2, controladme la activación, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien. Descanso un pelín y lo hacemos con la otra pierna. Yo me tengo que girar para eso. Entonces aprovecho para beber un poquito. Y lo hacemos con la otra pierna y el otro brazo, ¿vale? Mantenemos aquí. Recordad que si no me aguanta mi lumbar, puedo apoyar la otra pierna, no pasa nada, ¿vale? Pues venga. Inhalo. 1, 2. Intento mantener el brazo y la pierna en la misma línea. 3, 4, buena activación, no se me escapa mi abdomen, tiro del suelo pélvico. 5, 6, 7, 8, controlo que no se mueva la otra pierna, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Vamos a soltar un pelín las piernas. Vale, bien, sigo. Fijaros, vamos a hacer el aleteo constante del 100, ¿vale? Y vamos a tener las piernas aquí. Si soy capaz, ¿vale? Si soy capaz, voy a mover abajo a la vez que voy moviendo los brazos. Intento coordinar, no mover solo los brazos cuando muevo la pierna, ¿vale? Ojo, repito, molestias lumbares, lo hago 5 con una pierna y después 5 con la otra, ¿sí? Pues venga, buena posición aquí, mantengo el aleteo constante y vamos allá. 3, 4, intento no frenar los brazos, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es, muy bien, venga que estamos terminando. Nos vamos a poner boca abajo despacito, ¿vale? Vamos a apoyar mano sobre mano, la frente aquí. Vamos a activar ambos glúteos durante todo el ejercicio, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es elevar un poquito, muy poquito ambas piernas y volver a bajar. Recordad que hay que mantener la activación del glúteo durante todo el ejercicio. Si esta posición es incómoda, me acuesto, ¿vale? ¿Estamos? Inhalo. 1. Solo podéis levantar distancia de una uva. 2. 3. 4.
5, 6, 7, si podéis, despego rodillas, 8, 9, hay que mover muy poquito la pierna, 10, y descanso. Vamos a intentar estirar los brazos. Si soy capaz, vamos a intentar ahora elevar ambos brazos y bajar. Si no soy capaz, elevo uno y después el otro. Recordad que los pies no se pueden despegar del suelo, solo elevo los brazos y mantengo la misma activación que antes durante todo el ejercicio. Intento no perderla en ningún momento. Lo hago yo, fijaros. 1, ¿vale? Recordad no darle tensión a la lumbar, por eso os mando a activar glúteo y abdomen como siempre. Y la lumbar no trabaja prácticamente, solo soporta el ejercicio, ¿vale? Solo estabiliza. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, los pies siempre pegados. 4, 5, 6, si duele espalda, paro, 7, 8, 9, activo glúteo, 10, y descanso. Muy bien, vamos a por el último, ¿vale? Más facilito, ¿vale? Vamos a elevar pierna y brazo contrario. Recordad, distancia muy pequeña entre brazo y pierna y suelo. Y alternamos. Vamos allá. 1, muy poquito. 2, 3, activo sus glúteos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Bebemos un trago. Y otra semana más que se nos escapa. Así que o nos vemos en la calle paseando o nos vemos otro día en clase, ¿vale? Besitos y espero que estén bien todos, Venga.